dar noticias. Pero en esta noche quiero aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que es probable que no le demos importancia porque ya lo tenemos. Un recurso que Dios nos ha regalado. Un recurso que quizá desde que vinimos al conocimiento de la palabra y aceptamos a Jesús, Él nos lo otorga para que podamos realizar una trayectoria en tanto estemos en este mundo, preparándonos el camino de regreso a casa. Y como ustedes pueden ver, he titulado Lo que vence al mundo. Pero quiero llamar su atención en esta imagen de estas manos que levantan un trofeo de victoria, pero son manos que están sucias, porque eso llama la atención, que para lograr alcanzar la victoria hay que pasar por la prueba, por la batalla, para poder conquistar. Y es menester que los hijos de Dios aprendamos que la vida cristiana no es una vida contemplativa, una vida dentro de comodidades, sino que tenemos que aprender a ensuciarnos las manos para llevar el evangelio y estar dispuestos a sufrir por nuestro Señor. Definitivamente creo que todos estamos conscientes que vivimos en un mundo que ha pasado por muchas circunstancias, desde que fue creado hasta nuestros días. Desde que Dios tuvo a bien formar al hombre y la mujer en el Edén, hasta esta noche de este siglo XXI, donde podemos tener una mirada retrospectiva y podemos ver que nuestro mundo lamentablemente es un mundo caído, un mundo perdido en el pecado, un mundo lleno de corrupción, que se resiste a obedecer a Dios, a acatar sus mandamientos y someterse al señorío de Cristo. Sin embargo, dentro de este escenario nada placentero, Dios ha puesto a su pueblo para poder cumplir un propósito. Y es menester que esta generación asuma su responsabilidad, porque la historia nos enseña que por las equivocaciones del hombre, muchas generaciones han salido afectadas. De tal forma que en esta noche quiero que replanteemos el uso de este recurso, porque a lo mejor ahí lo tenemos guardado, ahí lo tenemos quizás como un objeto decorativo dentro de la experiencia cristiana. Y me refiero al elemento llamado fe. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, pues obviamente les daba ciertas cosas que tenían que entender. Y vamos a irnos metiendo poco a poco. Yo voy a hablar un poquito del contexto general, después revisaremos unos conceptos de lo que significa, lo que es la fe, y después vamos a ver algunos enemigos que tenemos que estar pendientes para que no contaminen esta fe. Hay un escritor que en el siglo XVIII se atrevió a levantar su voz y a decir lo que él pensaba. A pesar que León Tolstói formó parte de la iglesia, él se resistió a acatar los lineamientos de Dios y fue expulsado de la iglesia. Él dijo inicialmente, y pudiéramos estar de acuerdo con él, que no se vive sin la fe, ya que la fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida, y si el hombre vive es porque cree en algo. Aquí el problema de Tolstói es que él creyó en sus perspectivas, en sus principios, y desvió su camino. De tal manera que quiero que vayamos entendiendo de qué se trata la fe. Si cambiamos, por favor. La fe no es solamente tratar de creer
en algo o en alguien, sino que tenemos que estar conscientes qué es lo que creemos, cómo lo creemos y en quién creemos. Y creo que como parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar muy bien ubicados y saber en quién hemos depositado nuestra fe. Yo creo que es importante que el modelo y el prototipo de fe que podamos tener cada uno de nosotros como parte de la familia de la fe debe ser alguien que nos enseñe a llevar una fe victoriosa. Alguien que tenga la capacidad de sorprendernos. Alguien que podamos reconocer quién es Él, por qué es lo que ha hecho, qué está haciendo, pero sobre todo lo que continuará haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Alguien que sea soberano y poderoso, que tenga autoridad y justicia, pero también misericordia. Alguien que tenga el control sobre lo creado y lo existente. Alguien que tenga la capacidad cautivadora de darnos confianza para querer conocerlo más, en lo íntimo, en lo personal. Alguien que nos permita relacionarnos con Él de manera personal. Alguien que esté dispuesto a transformar nuestra vida pecaminosa para podernos dar la sanidad, la salvación, la santidad sin la cual nadie verá a Dios, la seguridad, la paz, pero sobre todo la vida eterna, porque sabemos dónde se encuentra nuestro Señor. Y todos debemos de anhelar llegar a casa que se encuentra en el reino de los cielos. En pocas palabras, ese alguien no es más que el Señor Jesucristo. Santiago, que es uno de los libros de la Biblia que para algunos escritores lo han considerado como el catálogo práctico de la vida cristiana y otros lo han considerado como los proverbios del Nuevo Testamento, comienzan a mostrarnos un poco la información. Pero yo quiero decirles, y quiero que tomen nota de esto, no basta solo con creer en Dios. Hay que creerle a Dios y obedecerlo. Porque dice este pensamiento que viene en Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno y bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Luego entonces, el simple hecho de creer nos pone en la misma perspectiva y en la tesitura de los demonios. Luego entonces, no es válido decir yo creo en Dios, sino que estamos dispuestos a sacrificar y hacer por ese alguien que nosotros decimos creer. Jesús durante su ministerio tuvo muchas oportunidades para poder explicarle a sus discípulos lo que tenían que hacer. Y voy a mencionar básicamente dos escenarios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, de la porción 17 al 29, lo podrán leer después, vemos el escenario cuando un padre se acerca a Jesús a su encuentro buscando apoyo porque tenía un hijo poseído por un demonio, el cual, de acuerdo a la palabra, dice que lo atormentaba desde su niñez. Pero dado que sus discípulos no pudieron curarlo, decide ir en pos del Señor Jesús. Y al ver esa escena y ver la necesidad de este hombre, el Señor Jesús se dirige a sus discípulos y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Esta expresión dura y directa hacia sus seguidores nos debe poner a reflexionar sobre la actitud que cada uno estamos teniendo hoy en día. Pero este padre insiste y se acerca a Jesús, le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y al ver la fe de esta persona, el Señor Jesús se le queda viendo y le dice: si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Otro escenario podemos contemplar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Y esto es algo que tenemos que rescatar para nuestra experiencia y nuestro andar en la vida cristiana hoy, en siglo XXI. Porque estas palabras las dijo el Señor Jesús en el siglo I a sus discípulos. Y Él les decía: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Luego entonces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con ese poder que Dios nos ha delegado? Porque hoy en día tenemos circunstancias extraordinarias y buscamos al pastor, buscamos al líder, buscamos a alguien que podemos considerar que tiene la investidura y la madurez espiritual, y olvidamos estas palabras del Señor Jesús. Estas han sido dadas para cada uno de los que consideramos seguidores e hijos del gran Rey. Para poder llevar a cabo una fe a nivel victorioso y fuerte como Dios lo desea, vamos a ir viendo poco a poco. Y la base la podemos encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Si lo quieren buscar en sus Biblias. Que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este pasaje es muy interesante e importante para que valoremos si realmente estamos cumpliendo con esta expectativa de parte de Dios. La victoria del hombre surge desde que nace en la experiencia cristiana. Pero tenemos que reconocer que solamente en Cristo podemos tener una fe victoriosa. Solamente bajo la dirección, la guía y el poder del Espíritu Santo podemos afrontar no solamente las circunstancias, sino que podamos aprender a estar sobre las circunstancias. Y bueno, si nos vamos ahora a la carta de Juan, el capítulo 2, versos 15 y 16. Fíjense lo que dice esta porción. Es una exhortación para todos los que nos llamamos hijos de Dios. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros o posesiones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Quiero llevarlos a ver algunas de las acepciones de lo que puede significar la fe. Si le cambiamos, por favor. La fe es una elección. Una elección que debe ser buscada y cultivada. No solamente se recibe de manera mágica. Es una elección que nos lleva a tomar decisiones conscientes de manera voluntaria. No es simplemente un sentimiento o una emoción pasajera, ya que implica creer y actuar en consecuencia, conforme a la voluntad y a los principios que Dios nos ha dado en este libro. La fe es un compromiso activo que se debe de renovar día a día, no una vez por semana, no una vez al mes, no una vez al año. Y el apóstol Pablo señalaba, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas formas, por medio de los profetas. Ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo.
Él es el resplandor glorioso de Dios. Por lo tanto, tenemos que ver dónde está direccionada y fundamentada nuestra fe. Porque la fe verdadera, la fe victoriosa es aquella que está direccionada única y exclusivamente en Jesucristo. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y dice Hebreos 12:2 que Él es el autor y Él es el consumador de la fe, no nadie más. Hay otro concepto, si le quieres regresar una por favor, que dice, creer es todo lo que Dios dice. ¿Dónde? En su palabra. Pero al punto de hacer todo lo que Dios manda. ¿Dónde? En su palabra. Esta es nuestra regla de norma y conducta. Pero de nada sirve que yo diga que creo si no escudriño, si no entiendo, si no vivo lo que dice la palabra. Por eso la fe debe tener esas dos dimensiones. Creer y ejecutar, porque es una fe viva. Continuamos, por favor. Fe es creer con la dimensión que Dios nos da. Pero fíjense muy bien lo que dice aquí. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima, porque la fe no es para lograr éxitos aquí en la tierra, sino aprender, escalar para llegar al reino de los cielos. Esa es nuestra meta, porque aquí, de acuerdo a la palabra, somos peregrinos y extranjeros. Luego entonces tenemos que saber en qué está fundamentada nuestra fe. ¿Avanzamos? De tal manera que la fe nos debe ayudar principalmente para 4 cosas. Para acercarnos y relacionarnos confiadamente con el Señor. Para tener seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna. Es increíble, pero hoy en día se les puede preguntar a muchos cristianos y titubean acerca de la salvación y la certeza de la vida eterna. Pero también la fe nos ayuda a dar respuestas a nuestras plegarias, a nuestros ruegos, a nuestras oraciones. Y la fe también nos ayuda para poder vivir confiadamente bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que tenemos que entender la dimensión de este recurso que Dios nos ha regalado. Y que quizá lo hemos limitado por nuestra falta de fe. Adelante. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ¿y cómo le agradamos a Dios? Bueno, confiando, obedeciendo, cumpliendo los preceptos que Él nos ha dado y no dejarlo en la esfera de lo teórico. Tenemos que aplicarlo en lo práctico. Y tristemente el problema del ser humano por la historia ha sido la incredulidad. Porque la incredulidad es lo que ha contaminado y afectado la vida de muchos y ha impactado a generaciones. De tal manera quiero llamar la atención a esta obra maestra de un pintor italiano llamado Miguel Ángel Caravaggio. Él pudo plasmar en este lienzo la experiencia que narra el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado y que se les aparece a sus discípulos en el aposento, se dirige a uno de ellos, a Tomás, conocido como el incrédulo. Y le dice, Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sino sé un creyente. Y en ese momento como que a Tomás le cae el 20 y entonces le dice, Señor mío, Dios mío. Pero el Señor
viendo la hipocresía y la falta de fe, le dice Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios permita que en este día, en esta hora, el Espíritu Santo nos pueda ministrar a nuestro espíritu para que no seamos como Tomás, claudicantes en nuestra fe o convenenciero de buscar a Dios para que resuelva nuestras circunstancias por necesidad. Él quiere que vivamos de manera permanente una fe victoriosa, una fe bien fundamentada que no titubee por los escenarios que podamos tener. Lamentablemente, por la incredulidad y hipocresía del hombre, la palabra tiene que hacer muchas referencias. Y hay una que se encuentra en el libro de Judas, que no es ningún apóstol, sino que es un discípulo y fue hermano del Señor Jesús, versos 3 y 4. Fíjense lo que dice Judas. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora siento la necesidad de hacerlos para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe que nos fue encomendada al pueblo santo. Por eso les pregunto, ¿qué estamos haciendo con la fe que Dios nos ha regalado? Pablo, tratando de enseñar a su hijo espiritual Timoteo, corremos por favor, le advierte, capítulo 4, los primeros 2 versículos, dice Pablo a Timoteo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos tristemente se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos, a enseñanzas que provienen de demonios. Y esas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta su conciencia. Y tristemente esta palabra profética la estamos viviendo en este tiempo. Por lo tanto, urge y es necesario que seamos verdaderos voceros, pero que seamos ejemplo de lo que la palabra enseña. Porque podemos ser muy buenos predicadores, podemos ser muy buenos maestros para discipular a otras personas, pero dice que el ejemplo arrastra. Por lo tanto, los que están allá afuera se van a convencer cuando los que estamos aquí adentro aprendamos a vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Que nos podamos amar, que nos podamos relacionar abiertamente, que podamos soportarnos unos a otros, que podamos ayudarnos unos a otros. Entonces allá afuera van a ver que los que estamos aquí estamos diciendo la verdad. Sin embargo, fíjense cómo esto lo escribió Judas en el Nuevo Testamento. Pero nos vamos siglos atrás y fíjense lo que Isaías escribía allá en el capítulo 5, verso 20. Y se estaba refiriendo a los que ya habían creído en Dios, a los que formaban parte del pueblo de Dios. Isaías dice, ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? A los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad a la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y lo que dulce es amargo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra fe y nuestro testimonio. No seamos indiferentes. Tenemos que aprender a llevar una vida victoriosa con una fe bien fundamentada y direccionada en el único en quien nos puede responder, que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, para poder todavía ampliar esta situación, Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y esta misma advertencia es para la iglesia contemporánea. Y dice, el problema no está entre nosotros, porque nuestra verdadera lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas que se mueven en las regiones celestiales. Ahí es donde está la verdadera batalla. Por lo tanto, ¿cómo estamos nosotros afrontando esta verdadera lucha? Porque el Señor advirtió que en los postreros tiempos iba a haber rumores de guerra, ya lo estamos viviendo, que iba a haber pestes, que iba a haber muchas circunstancias de conflictos interpersonales donde el padre entregará al hijo, el hijo al padre, donde el amor de muchos se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Y eso lo estamos viviendo. Pero ¿dónde está la iglesia que dice creer en el Señor Jesús? ¿Dónde está esa fe que nos debe de llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Dios no solamente nos llamó y nos regala este recurso, sino nos da los elementos para poder afrontar estos escenarios complicados. Y digo complicados porque podemos conocer la palabra, pero cuando hay problemas especiales, sobre todo como una lucha espiritual por posesión demoníaca o influencias malignas, no sé por qué el pueblo busca a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, a los maestros, siendo que el Señor Jesús nos ha empoderado a todos para poder afrontar esos escenarios. Y fíjense lo que dice Pablo a los Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para poderlos llevar cautivo esos pensamientos erróneos a la obediencia a Cristo. No es porque nosotros vayamos a obligar, sino que es el Espíritu el que va a hacer la obra de convencimiento. Nosotros estamos únicamente como instrumentos de portavoz de lo que Dios ya nos enseñó en este libro. La pregunta es, ¿sabemos manejar las armas espirituales que Dios nos está dando? Recuerden, cambiamos, solamente la fe en Jesucristo es donde vamos a obtener la victoria asegurada. Porque Él es el único que ha sido sin pecado. El único que ha sido santo, puro y congruente entre lo que enseñó y realizó. Dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, y lo hizo. Dijo que iba a ir a la diestra del Padre a preparar un lugar para que donde Él esté, también nosotros estamos, y lo está cumpliendo. Y Él dijo que volverá y lo cumplirá. Él es el único que entregó su vida en sacrificio vivo, santo, único, completo y suficiente. Y Él, a través de ese sacrificio, nosotros somos lavados de pecado, tenemos la salvación y la certeza de la vida eterna. Dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el autor y consumador de la fe. Sin embargo, el pueblo sigue aún siendo incrédulo. Sigue adoleciendo de esa capacidad que Dios da para poder no solamente sobrevivir, sino tener que remontar y aprender a vivir sobre las circunstancias. El terreno donde el Señor se mueve es en el terreno espiritual, no en el físico. Nosotros estamos en el mundo físico. Pero mientras no aprendamos a movernos donde Dios está, seguiremos siendo limitados en el resultado de nuestro esfuerzo por tratar de salvar a otros. Ahora, quiero que pongan atención en este versículo de primera carta a los Corintios
15, 14, dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero gracias a Dios que Jesús venció a la muerte. Gracias a Dios que Jesús dejó una tumba vacía. Y gracias a Dios que Él venció a Satanás. No lo ha destruido. Por lo tanto, dice la palabra, cambiamos por favor, ¿sí?, que nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que cuidarnos de este enemigo, el diablo, porque dice que anda como un león rugiente buscando a quien hacer presa. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos firmes contra él y seamos fuertes en su fe. No claudiquemos, pero tampoco malinterpretemos, porque a veces erróneamente vemos que si Dios nos da armas espirituales, queremos salir de cacería a tratar de cazar a Satanás. Esa no es función de nosotros. La palabra dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Porque el que lo va a destruir es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra convicción. Ahora, para que nuestra fe sea victoriosa de manera permanente, tenemos que identificar a estos 4 enemigos: la desobediencia, el orgullo, la duda y el miedo. La desobediencia, si cambiamos por favor. La desobediencia a Dios, fíjense muy bien, no comienza cuando cometamos un grave pecado. La desobediencia comienza cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Tenemos que ir a su palabra, porque a veces se le pregunta a un cristiano cuál es la voluntad de Dios. Comenzamos a titubear. ¿Hacia dónde vas? No hay certeza. ¿Por qué te está pasando eso? Tampoco. Sin embargo, fíjense que esta instrucción no es nueva. Dios, desde la antigüedad, instruyó a su pueblo. Y si buscan en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 40, dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, te irá bien en todo, a ti y a tu familia. Te doy estas instrucciones para que disfrutes una larga vida en esta tierra que el Señor te ha dado. Pero ni siquiera la leemos, ni siquiera la usamos, menos la aplicamos y la vivimos. El segundo enemigo es el orgullo, la soberbia. Y este no solamente nos aleja de Dios, sino que impide que seamos sanados. Porque el orgullo no es un simple defecto, es una raíz de rebelión contra lo establecido por Dios. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 3, se señala que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Por eso este enemigo del orgullo, el apóstol Pedro nos recordaba y dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué? Da gracia a los humildes. Tercer enemigo, la duda y la incredulidad. Este enemigo aleja el hombre de Dios, pero además corrompe su mente y lo lleva por un rumbo y a un destino separados de Dios. Incluso nos aleja de que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Dios señala en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 6, que los incrédulos son tan cambiantes y tan inconstantes en su vida, en su manera de pensar, en su manera de actuar.
Y dice Santiago 1:6, los que son con mucha duda son como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro. Por eso hay una exhortación en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 2, y dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios, porque entonces Él se apartará de ustedes. Cuando decidimos confiar y declarar nuestra fe en el poder de Dios, los resultados llegan a ser extraordinarios y sobrenaturales en nuestra vida. Porque Dios nos da lo mejor para cada uno de nosotros cuando estamos dentro de su voluntad. Y el cuarto enemigo es el miedo o el temor. Este enemigo es una trampa que paraliza y esclaviza al hombre y lo lleva a buscar en otros ámbitos, en otros lugares, la aprobación por encima de la obediencia a Dios. Este enemigo lo utiliza frecuentemente el maligno como una de sus estratagemas para quitarnos y robarnos las bendiciones de Dios. Pero quiero decirles que la fe, una fe victoriosa, no elimina el temor, pero sí la silencia, le roba su fuerza y nos habilita para podernos acercar y vivir en los propósitos de Dios. Tal es la experiencia que el salmista, si cambiamos, escribe esto en el capítulo 118, versículos 5 y 6. Fíjense, dice: desde la antigüedad invoqué al Señor, y Él me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. El Señor está conmigo. Y viene una afirmación que Dios quiera que podamos hacer la nuestra: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias a Dios vivimos en un país donde todavía podemos tener libertad de culto, libertad de pensamiento. Pero nada nos garantiza que el día de mañana pueda haber prohibiciones, inclusive que nos permita reunirnos, que nos permita alabar. Y entonces tendremos que tomar una decisión. Y la palabra nos instruye: es menester que aprendamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. La decisión es individual. Pablo, exhortando a Timoteo, fíjense lo que les decía, y esto nos debe de dar esa confianza. Para poder lograr una fe victoriosa tenemos que hacer uso de esto, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. 3 elementos que logramos a través de la fe. Y eso es lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Que Dios permita que no olvidemos esta palabra de promesa. Cambiamos, por favor. Pero fíjense bien lo que dice aquí el siguiente: la fe no hace que las cosas sean más fáciles, hace que sean posibles, que es una perspectiva totalmente diferente. Mediante la fe en Dios, proporciona al creyente una vida victoriosa frente a las luchas y los problemas de este mundo, cualquiera que sea, en cualquiera de los ámbitos donde nos movamos. Dios nos da la victoria, porque Él va adelante peleando nuestras peleas y nuestras batallas. Y esto es lo que el Espíritu, a través de un ángel, revela a María cuando es seleccionada para ser la madre de el que iba a ser el Mesías. Y ante la duda de María, el ángel le dice, Lucas 1:37, María, recuerda, nada hay imposible para Dios. Y conocemos la historia de esta gestación divina.
Pero recuerden que una fe victoriosa entra en estas tres dimensiones. El Espíritu obra para que podamos ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. En esas dimensiones quiere que nos movamos cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. No creer nada más que si vemos que está nublado va a llover, que si va a ser viento fuerte, no, pues a lo mejor viene el norte. Cuando sucedió esta situación, el Señor Jesús llama la atención y reprende a sus discípulos. Y le dice: hipócritas, ¿cómo pueden ustedes interpretar las situaciones que ven en los cielos, pero no pueden interpretar la voluntad del Padre? Aquí está el instructivo de lo que va a suceder. El instructivo que nos indica cómo debemos de prepararnos. Las instrucciones de cómo regresar a casa. Cómo llegar hasta la misma presencia del Señor. El libro de Hebreos capítulo 11 se le ha denominado por algunos escritores como el salón de la fama de los hombres de la fe. Porque ahí podemos ver cómo se registran las victorias de los grandes personajes que la Biblia narra. Pero yo quiero que nosotros también formamos parte de ese grupo selecto. Por lo tanto, yo les invito y les exhorto para que aprendamos a vivir la fe, pero que aprendamos a vivir por fe. Son dos cosas diferentes. Vivir la fe que el Señor nos instruye. Vivir por fe sabiendo en quién hemos creído. Por lo tanto, la fe es un elemento que debe estar en acción, no es un efecto teórico. Pero la fe nos desafía para ir más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Vamos a ver tres ejemplos de lo que Dios ha hecho para entender lo que quiere hacer con nosotros. Primer ejemplo, vamos a recordar la vida de Job. Si cambiamos, por favor. Con que ustedes se ubiquen en el capítulo 1, podrán ver que Job fue un hombre próspero, un hombre que tenía posesiones, tenía muchos recursos materiales, tenía una hermosa familia, tenía un estatus. Sin embargo, Satanás le dice: este hijo tuyo te obedece porque le has dado todo. Pero quítaselo y vas a ver cómo va a reaccionar. Y Dios le da autorización a Satanás para que pase la prueba. Pero le pone una condición: no toques la vida de Job. Y vemos que en el capítulo, Job comienza a perder posesiones, comienza a perder de manera dramática todos sus hijos, pierde la salud, pierde las amistades, y por si fuera poco, la ayuda idónea que le había dado, le dice: mejor maldice a Dios y muérete. Pero Dios tuvo confianza en Job, y dice la palabra que Job nunca pecó porque nunca culpó a Dios. Y si nos vamos al capítulo 42, verso 10, dice: Dios quitó la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que había perdido. Así obra Dios cuando hay confianza de sus hijos. Segundo ejemplo, vemos a un centurión romano. Ustedes bien saben que un centurión era un representante del Imperio Romano que tenía una autoridad, tenía una gran cantidad de hombres que lo obedecían. Sin embargo, este centurión tenía a un sirviente enfermo, paralítico, y que estaba gravemente
atormentado. Y entonces, reconociendo su limitante, busca al Señor Jesús y le dice: Señor, con tan solo que digas la palabra, mi siervo sanará. Y a ver, el Señor Jesús, la fe tremenda que tenía este centurión, le dice en el verso 13 del capítulo 8: ve, como creíste, te será hecho. Y Dios obró a distancia, sin ver ni tocar a este siervo, solamente por la fe de su amo el centurión. A ese nivel tenemos que llegar a utilizar la fe. Tercer ejemplo, el apóstol Pablo. Ustedes conocen que siendo un perseguidor fue tremendo contra la iglesia, viene al encuentro con el Señor, Dios lo toca y Dios lo utiliza para liderar a su pueblo. Y Pablo llegó a ser líder de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero él en su cuerpo tenía un problema físico y no se sentía a gusto. Y dice la palabra que cuando menos en 3 ocasiones rogó a Dios que le quitara ese problema físico. No se describe qué tipo de problemas, pero sabemos que era un problema físico. Y la respuesta de Dios fue: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso lo fue puliendo para que pudiera entender el proyecto que Dios tenía en su vida. A tal grado que al exhortar a los hermanos de la iglesia de Filipo, les comparte la siguiente vivencia, que Dios quiera que sea la que nosotros podamos tener en este tiempo. Y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parece un eslogan, pero no es más que el resultado de una fe sólida en aquel que había depositado en él la salvación y la convicción de la vida eterna. Hermanos, para tener una fe victoriosa, Dios obra de manera muy particular. Fíjense lo que dice aquí. Dios lo que quiere es que llevemos la fe y que nosotros demos el primer paso. Dios hará el camino. Simplemente tenemos que confiar y Él obrará en consecuencias. Déjenme terminar con una ilustración. Cuenta una historia que un grupo de alpinistas se pusieron de acuerdo para escalar una alta montaña. Pero había uno de ellos, muy inquieto, que quería llevarse la victoria a él, el reconocimiento de sus compañeros. Y decide salir del campamento y emprende la escalada de esa montaña empinada. El problema es que él, por haberse apresurado, no llevaba los implementos necesarios para poder sobrevivir. Y dice la historia que en el camino comenzó a cambiar el cielo, se comenzó a oscurecer y ni siquiera la luz de la luna ni las estrellas se alcanzaban a ver por la neblina que existía. Pero este alpinista continuó escalando esta montaña. Y narra la ilustración que faltaban pocos metros de la cima cuando este alpinista resbala y cae en un acantilado. Y se menciona que esta persona comenzó a traer a la memoria todas las circunstancias, como suele suceder en una película al revés. Todas las cosas buenas o malas que había tenido en su vida mientras se precipitaba en el vacío. Hasta que llega un momento en que siente un estirón por la cuerda que traía en la cintura, que estaba amarrado de una estaca que había dejado arriba. Y después de unos momentos de quietud en la oscuridad, entiende el peligro que estaba confrontando esta persona. Y desde lo más profundo de su ser,
sale una exclamación: ¡ayúdame, Dios mío! Y dice la ilustración que se escucha una voz. ¿Qué quieres que haga? Sálvame, por favor. ¿Realmente quieres que te salve? Por supuesto, Señor, por eso te estoy rogando. Dice, ok, corta la cuerda. Y dice la historia que este alpinista agarra con más fuerza la cuerda y corre el tiempo. Al día siguiente, un grupo de rescatistas salió al encuentro para buscar a este personaje. Y dicen que encontraron a un hombre muerto, congelado, agarrado fuertemente de su cuerda a 1 metro del piso. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar la cuerda de tu vida para que Dios te bendiga? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios a pesar de las circunstancias por las cuales estás pasando? Hay una pregunta reflexiva y muy confrontativa en Lucas 18:8 que el Señor Jesús les comparte a sus discípulos y les dice: cuando venga y regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque él había visto la incredulidad, la necedad de sus discípulos y por eso los confronta. Yo les invito para que nos replanteemos qué tipo de fe tenemos, qué tipo de fe nos sostiene hoy en día, qué tipo de fe nos está preparando para esos escenarios que solamente Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Dios quiera que podamos estar preparados para declarar como Pablo le compartió a Timoteo, su hijo espiritual. Y le decía a Timoteo, Timoteo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es una confianza plena, una confianza de seguridad, de certeza, que tenemos que llevarlo por encima de las circunstancias. Yo he escuchado testimonios que dan gracias a Dios por el cáncer que les está permitiendo tener, por el secuestro que habían padecido, por la pérdida de un ser querido, porque reconocen que esas circunstancias están preparando al individuo para llevarlo al siguiente nivel. Pero muchos a veces nos quejamos cuando nos faltan recursos para sobrevivir, porque hemos depositado nuestra fe en el recurso material, olvidando el recurso espiritual que la palabra nos da.